Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día del coloquio de doctorantes de filosofía en memoria de nuestro querido Adrián, Adrián Salas Carreón. Hoy contamos con una magnífica invitada para la conferencia magistral, la doctora Ana Carrasco Conde, que nos va a presentar, bueno, nos acompaña, bueno, tiene adscripción a la Complutense de Madrid, y nos va a presentar la conferencia El reconocimiento perverso, deshumanizar, humanizar, inhumanizar. Entonces, leeré de la manera más rápida posible una enorme semblanza, pero bueno, para que sepan un poco, ¿no? Ana Carrasco Conde es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora invitada en la Bayerische Akademie der Wissenschaften. Completó sus estudios en París 10, en Nanterre y en München. Filosofía. Se doctoró en el 2009 con la tesis sobre Schelling, el filósofo Schelling, y es especialista en filosofía griega y en filosofía alemana de los siglos XIX y XX. Actualmente, su trabajo se centra en el mal y el terror, la crueldad y en la destrucción de la identidad en relación con las formas de interacción, subjetividad, intersubjetividad. Ha recibido el Premio Internacional de Investigación Julián Sanz del Río 2012, otorgado por el DAAD, y ha sido profesora invitada por la Universidad de München, Berlín, otra vez München, Dubrovnik, Unioeste de Brasil, la Universidad Austral de Chile y México, los que conozcan la Iberoamericana. Entre sus libros se encuentran Infierno Horizontal sobre la destrucción del yo, La limpidez del mal, El mal y la historia en Schelling, Presencias irreales y Decir el mal. Asimismo, ha editado, entre otros, volúmenes como Fuera de sí mismas, Motivos para dislocarse, junto con Luciana Cadalla, y Una amistad estelar, Hegel y Hölderlin, junto con Laura Ana Macor y Valerio Roque. También se ha ocupado de las teorías del espacio, la configuración espacial y los modos de habitar a través de las relaciones entre arquitectura, el urbanismo y la filosofía. Fruto de estas indagaciones, algunos textos suyos son A golpes con la habitación propia o Brasilia, poder y territorio. Así que, bueno, Jan, si gustas, si cambiamos a la presentación y le damos la palabra a la doctora Carrasco Conde. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y todas y muy buenas tardes a los que nos estéis siguiendo en otro uso horario. En segundo lugar, aunque debería ser el primero, agradecerles la invitación, especialmente al profesor Orejarena y bueno, a toda la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Supone además casi un honor, ¿no? Que haya sido invitada. Y además me emociona mucho por el nombre que lleva el coloquio, Adrián Salas Carreón, que me consta que hizo su tesis de maestría sobre el problema del mal, una fenomenología del mal en Hannah Arendt. Yo no soy fenomenóloga, como muchos de ustedes sabrán, pero sí que me interesaba empezar con una reflexión del propio Adrián en su trabajo de maestría para empezar a partir de ese punto a hablar del problema del mal y sobre todo a repensarlo, porque sí que es verdad que a la hora de abordar pues, los diferentes tipos de mal, del daño, de los ultrajes, del mal como fenómeno, muchas veces caemos en un cierto tipo de tópicos en los que ciertamente hay una repetición continua de que el mal es algo inextirpable o consustancial, pero quizá ese pesimismo antropológico podría ser replanteado de otra manera, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint, no porque lo necesite para la conferencia, sino porque soy muy tímida y así no me aparezco en la pantalla en grande, como comentaba antes, es un recurso que suelo utilizar últimamente. Y el título de la conferencia, El reconocimiento perverso, deshumanizar, humanizar, inhumanizar, la palabra, el verbo no existe, pero me permitan ustedes la invención del término. Implica darle una pequeña vuelta a un concepto que había sido elaborado por Fichte y que después retoma Hegel,
en la fenomenología del espíritu, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo, cuando habla de la importancia del reconocimiento para constituir sociedades igualitarias, ¿no? Una sociedad en la que el ser humano reconozca a otro ser humano, supuestamente en pro de una moralidad, ¿no? Me interesaba repensar este planteamiento para ver si puede generar, y veamos que el mal como fenómeno lo implica, formas de un reconocimiento basado en la perversidad. Entonces, dentro de esas perversidades hay como tres grandes bloques, ¿no? Deshumanizar, humanizar e inhumanizar. Les decía que quería empezar con una cita de Adrián. Lo que pasa es que ahora con esto, a ver, tengo que cambiarlo de sitio. Las ventanitas estas pequeñas de Zoom que están en un lateral que me posibilitaban leer el PowerPoint. Lo que dice Adrián para abrir su tesis es lo siguiente. La idea de comprender el fenómeno del mal es un legado puramente arentiano, y tematizarlo no es entonces definirle y superarle con la idea del bien o de la virtud, sino abordarlo como una experiencia que exige que se reconozca su propia realidad y se le comprenda para nuestra reconciliación con el mundo. Esta cita es sacada, como les decía antes, de la tesis de Adrián. Me parece sumamente interesante porque, en primer lugar, está asignando una realidad al mal, y muchos de ustedes sabrán que a lo largo de la historia de la filosofía, si algo se le ha negado al mal es realidad propia. Siempre era una realidad vinculada a una irrupción de un orden dado, a una inversión del orden dado, como una carencia, como una privación, pero no se había abordado esa propia realidad, algo que va a tener que ver, algo en lo que empieza a pensar este filósofo que se mencionaba antes, ¿no? Schelling, del que yo hice mi tesis doctoral, que habla de la propia realidad de la experiencia del mal. Y en segundo lugar, y esto es lo que me parece más interesante, ¿no? Adrián señala que esta idea de comprender, además lo dice dos veces, ¿no? La idea de comprender el fenómeno del mal y se le comprenda, ¿no? Comprender. Esto me llevaba a otra frase que utiliza Hannah Arendt, al que Adrián le dedica su tesis, ¿no? Que se encuentra en los orígenes del totalitarismo, que dice aquello de comprender no es justificar. Claro, comprender el mal implica muchas cosas. Implica, como dice también la propia Hannah Arendt, hacerse cargo. Hacerse cargo del peso que los acontecimientos han puesto sobre nosotros, ¿no? ¿Y cómo nos hacemos cargo? Si nos damos cuenta, la verdad es que a nivel filosófico somos expertos en no hacernos cargo. Somos expertos en no hacernos cargo porque las maneras en las que hemos tenido de afrontar el mal siempre de alguna manera exculpan a la razón. El mal tendría que ver, y esto ustedes, si quieren, luego lo podemos discutir, ¿no? Normalmente se ascribe a quien ha ejecutado un acto atroz la característica de que es un enfermo, de que es un animal, de que es una bestia, de que son acontecimientos irracionales, ¿no? Y aquí yo siempre me acuerdo de una cita, de una reflexión de René Girard, que es este filósofo, antropólogo francés, que en un texto que se llama Sacrificio, dice que la violencia nos parezca irracional no implica que no tenga razones para desencadenarse, ¿no? Entonces me parece que es interesante intentar desarticular muchos de los conceptos que hemos utilizado para explicar el mal, si es bestial, si es brutal, si es animal, si tiene que ver con la enfermedad, si tiene que ver con lo irracional, porque en el fondo hemos justificado el fenómeno del mal, la experiencia del mal, pero no hemos comprendido qué es lo que da origen a ese tipo de relaciones, y aquí doy una pista importante, ese tipo de relaciones que vinculan a un ser humano con otro, a un ser humano consigo mismo, a un ser humano con el entorno y a un ser humano con un animal no humano. Me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este comprender que señala Adrián, además, tiene un mensaje que a mí me gusta. Dice, para que se comprenda y poder hacer posible en el fondo una reconciliación con el mundo. Y me parece que es importante esta idea de reconciliarnos con el mundo, porque es verdad que el mundo muchas veces es un lugar desapacible e inhóspito, pero también habría que plantearse con Hannah Arendt qué entendemos por mundo. Si el mundo es algo dado,
si el mundo tiene que ver con una relación con el sujeto, con una relación intencional del sujeto hacia el mundo, que me parece que sería interesante hacer problematizar el concepto del mundo, para darnos cuenta que aunque haya una experiencia del mal, un fenómeno del mal, existen maneras de reconciliarnos con el mundo, que es otra manera de decir reconciliarnos con nosotros como especie. Y es algo que me parece importante porque dentro del clima político que vivimos actualmente, el clima social, y sobre todo a través de todo lo desencadenado con la pandemia y con la crisis climática, estamos automáticamente haciendo funcionar dos paradigmas. Uno es el del el pesimismo antropológico y otro es el de la vergüenza de especie, ¿no? Esta idea de que la naturaleza nos ha castigado, esta idea de que merecemos lo que nos pase, también la idea de que el mundo estaría mejor sin nosotros. Pues bueno, es muy fácil eliminarnos para quitar el problema. Lo difícil es comprender cuál es el problema para intentar solucionarlo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces me parece que esta idea de comprender el fenómeno del mal en el fondo implica, en primer lugar, meter las manos y el corazón en un tema que es muy duro, porque puede que lo que encontremos no nos guste, pero por otro lado me parece tremendamente positivo en el sentido de que da cierto margen de maniobrabilidad y no condena automáticamente al ser humano, ¿no? De hecho, es verdad que tenemos la idea, como dice Kant, ¿no?, de que el mundo está en el mal, es una queja tan antigua como la historia, algo que también había repetido Siodo en el siglo VIII, ¿no?, que estamos en el mal, que estamos en la edad de hierro y que no podemos estar peor. Pero claro, aún pensando que siempre estamos en el mal, lo cierto es que nos preguntamos por el bien, o hay modos de diálogo, hay modos de construcción de la comunidad y del mundo que no están basados en el daño, o por lo menos en el daño evitable, ¿no?, el daño innecesario. Entonces me gustaría plantear me gustaría plantear un poco, ese es el punto de partida que me suscitaba esta reflexión de Adrián. ¿Por qué el mal, ¿no? La pregunta de por qué el mal nos lleva automáticamente, pues, a las formulaciones medievales, ¿no? ¿De dónde viene el mal? Que luego son reformuladas por Agustín de Hipona, ¿no?, que dice de un de malum faciamus, ¿de dónde viene que hagamos el mal? Entonces parece que el mal tiene que ver con la voluntad y como una condición de una condición de la libertad del ser humano. A partir de esta idea de Adrián, quería empezar con una cita de Hannah Arendt que se encuentra en un texto que a mí me gusta muchísimo, que se llama Algunas cuestiones de filosofía moral, que se encuentra en un volumen que se llama Responsabilidad y juicio. En este texto, Algunas cuestiones de filosofía moral, es ese texto tan conocido en el que habla de que el mal banal o la vanidad del mal tendría que ver desde luego con un mal en el que cualquiera de nosotros puede hacerlo porque no reflexiona, ¿no? Es un poco la tesis, ya saben ustedes, que aparece en Hannah Arendt, ¿no?, sobre todo personificado en la idea de Eichmann. Además, recuerden ustedes lo que dice de Eichmann, ¿no? Dice, bueno, apareció en la sala, pensábamos que era un monstruo y era un mediocre, ¿no? La descripción que da es de un señor normal y corriente, ¿no?, que además encima en el curso del juicio, como leemos en Eichmann en Jerusalén, encima dice que es kantiano. Esto ya es impresionante, ¿no? Y habla Hannah Arendt del imperativo categórico del Tercer Reich. Obra de tal manera que el Führer aprobaría tus actos, ¿no? Y eso le lleva a hablar un poco de esa idea de que hay que asumir ciertas responsabilidades, que tiene que haber una reflexión por parte del sujeto de lo que hace y del orden del que forma parte, ¿no? Antes de empezar con esta idea de la reflexión, que se encarna sobre todo en un concepto de Hannah Arendt, que es el concepto de solitud, ¿no?, solitud por la cual, como recuperando a Sócrates, ¿no?, yo no soy yo solo, soy yo y otra persona, soy dos en uno, y en ese diálogo puedo discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. He de reconocer que a mí, Hannah Arendt, gustándome muchísimo, este concepto siempre me pareció muy complicado, porque exactamente como sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo tengo un diálogo conmigo misma, de alguna forma natural, tengo que saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, creo que es importante problematizar también el concepto de mal
cómo vamos a problematizar el concepto de mundo, ¿no? Cuando en este texto les decía, empieza a hablar de qué formas ha habido de estudiar el mal, Hannah Arendt dice algo con lo que yo estoy muy de acuerdo y dice que los conceptos que ha habido, que me han dejado la filosofía hasta la fecha, no parecen agotar el mal y no parecen explicarlo, ¿no? Ella no lo dice, pero sí lo digo yo. Se lo he dicho ya antes, ¿no? Más que ayudarnos a comprender, justifica. Es una especie de escudo de Perseo que, bueno, tenemos aquí el mal neutralizado. Esta persona ha hecho semejante barbaridad porque está enfermo o porque no es un ser humano en el fondo, ¿no? Lo que nos llevaría un poco a convertir al perpetrador en alguien inhumano. Y así pues nos libramos de responsabilidad con respecto a esto, ¿no? El caso extremo de esa reflexión sobre el mal, que evidentemente tiene que ver con Auschwitz, pero también Hannah Arendt elabora sus reflexiones en torno al problema del sadismo. Y dice algo muy interesante. Dice, ni qué decir tiene que el catálogo de vicios humanos es antiguo y muy rico, y una relación en que no faltan ni la gula ni la pereza, pecados menores, después de todo, falta en cambio, curiosamente, el sadismo, el simple placer de causar y observar el dolor y el sufrimiento. Es decir, falta el único vicio que podemos llamar con razón el vicio de todos los vicios, que por siglos y siglos ha sido conocido tan solo en la literatura pornográfica y las representaciones pictóricas de la perversión. Fin de cita. En esta cita, el catálogo de vicios humanos es tan antiguo, Hannah Arendt introduce un arco que va desde Sócrates hasta Kant. Ninguna filosofía ha llegado a decir que alguien hiciera el mal por el mal mismo, ¿no? Siempre se obtiene una especie de beneficio. Así que la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que alguien haga el mal no para obtener un beneficio, sino por el mal en sí mismo? O sea, por la destrucción en sí mismo. Y es muy interesante porque Hannah Arendt automáticamente focaliza este interés en el sadismo. La cuestión del sadismo es complicada, es un término que está muy contaminado, como ustedes saben, porque sobre todo se entiende que el sadismo tiene que ver con el simple placer de observar el dolor y el sufrimiento. Así que en el fondo el sádico sería aquel que obtiene un tipo de beneficio al causar y observar el dolor y el sufrimiento. Volvemos a lo mismo. Entonces la pregunta que yo me hacía en este reconocimiento perverso es si realmente alguien puede hacer el mal no porque le cause beneficio, sino incluso causándole un prejuicio, ¿no? Dentro de estas formas hay algo que me parece que es interesante rescatar, ¿no? Que dentro de estas formas de hacer el mal por el mal mismo hay diferentes modos de hacer el mal. Luego quiero puntualizar exactamente qué entiendo por mal porque me parece importante, pero podemos localizar tres bloques, ¿no? Y estos bloques tienen que ver, por un lado, con deshumanizar. Deshumanizar implica privar de características humanas. Muchos de ustedes habrán escuchado y habrán utilizado también esa tesis según la cual el perpetrador es capaz de hacer ciertas atrocidades porque deshumaniza al otro, ¿no? Es el caso ese caso de Auschwitz, es el caso de Ruanda, es el caso de Sarajevo. Se consideran que son seres humanos de segunda y que por tanto no son humanos. Entonces, acuérdense ustedes de esa comprensión de los judíos como ratas, de los hutus como cucarachas. Entonces tendríamos ese elemento de deshumanización. Por otro lado, tenemos el concepto de inhumanizar, o si queréis, o si quieren, lo inhumano. Claro, lo inhumano tiene que ver con lo que no tiene cualidad de hombre, tiene que ver con lo que está falto de humanidad. Por eso decimos que el perpetrador es un animal, porque carece de características humanas. Y en el centro, mediando entre la deshumanización y el humanizar, tendríamos el concepto de humanizar, o el concepto de lo humano. ¿Y humanizar qué significa? Y esto me parece interesante, porque yo no sé ustedes, pero para mí humanizar es algo positivo. O sea, humanizar es hacer humano, hacer familiar, hacer afable algo. Así que lo humano es lo que tiene naturaleza de hombre,
Y esa naturaleza de hombre se considera algo positivo, hacer el mundo acogedor o un lugar seguro y de cuidado. Entonces, claro, la pregunta es en qué consiste lo humano, porque yo he dicho antes que lo humano está asociado con una especie de cántico según el cual que el hombre está en el mal, es una queja tan antigua como la historia. También me acuerdo de ese otro texto de Kant, según el cual la historia de la naturaleza empieza con el bien porque es obra de Dios, y en cambio la historia del hombre termina con el mal, o empieza con el mal, perdón, por la caída, porque es obra del ser humano. Entonces, claro, si el ser humano tiene consustancialmente el problema del mal metido, o sea, tiene tendencia, como dice Kant, al mal, dice Hang, esa es la palabra alemana, ¿no? Está enganchado al hacer mal, y está hecho de una madera tan torcida que no se puede hacer nada bueno con ello. Entonces, ¿cómo entendemos que lo humano es lo afable? Si lo humano es lo afable, ¿por qué entendemos que el ser humano tiende al mal y está hecho de una madera torcida? No es contradictorio. Entonces vamos a ver en qué quedamos. ¿El mal es consustancial? ¿O la humanidad tiene que ver con un tipo de vínculo amable con los demás? Entonces son elementos que están trufando y están inoculando el lenguaje, están inoculando nuestra manera de hablar, pero generan también contradicciones, ¿no? Y me parecía interesante recuperar esta idea, ¿no? Humano, en castellano hay una etimología que no es muy segura, pero se relaciona sobre todo con el concepto de tierra, de humus, ¿no? Y tiene que ver con pertenencia, con una pertenencia. Luego es verdad que en alemán, Menschheit, Nietzsche le encuentra otra etimología que tendría que ver con el descendiente, o aquel desde el cual descienden los valores, ¿no? Pero en este caso quizás sea descendencia con los valores con respecto a otra cosa que no sea lo humano, ¿no? Aquí me gustaría un poco poner en suspenso aquella frase del Protágoras de que el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Bueno, en esta idea que les estaba comentando antes de la humanidad, yo hablo muchísimo. Si ves que me paso de hora, sin problema me lo decís, ¿vale? Porque yo tengo cancha para rato. Bueno, dentro de esta lógica que les decía, en la que se entiende que la humanidad sería algo amable, pero por otro lado se entiende que lo bueno tiene una predisposición al mal, lo cual es contradictorio, hay una batalla dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Que es muy interesante y que es el tópico, ¿no? Que entiende que el hombre es malo por naturaleza, que es la línea de Hobbes, ¿no? El del declive, escrito en el 42, en el 1642, y luego está otra idea de Rousseau, según el cual el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo hace malo, ¿no? Esta tesis aparece tanto en el discurso sobre el origen de la desigualdad, como en el Emilio, como en un texto que se llama Julia o la nueva Eloísa, que es de 1761. Y parece que a la filosofía también le va a los extremos. Como ven ustedes, yo tengo crítica y la digo también para la propia filosofía, ¿no? O sea, tenemos que hacer un poquito también de autocrítica con respecto a los marcos en los que nos estamos moviendo. Así que por un lado entendemos que el ser humano es malo, por otro lado entendemos que el ser humano es bueno, y al final estamos siempre en extremos. Y que yo sepa, la filosofía intenta en lo posible, o debería en lo posible, romper con dogmatismos. Hay un texto que es interesante, que tiene que ver con Sade. Sade, mencionado por Hannah Arendt en este texto que les he puesto antes, y tiene algunas obras que responden en el fondo a uno de los libros escritos por Rousseau, esta Julieta o la nueva Eloísa. Estos dos textos son Justine o los infortunios de la virtud, escrito en 1791, y otro es Juliette o las prosperidades del vicio, que es de 1797. Claro, entre Hobbes, que dice que el ser humano es malo por naturaleza, Rousseau, que dice que la sociedad es la que nos corrompe porque se hacemos buenos por naturaleza, Sade introduce una dimensión muy hobbesiana, porque efectivamente el ser humano es malo, porque la naturaleza misma es mala. No es que la naturaleza del hombre sea mala, sino que la naturaleza misma es mala porque está vinculada a un concepto de destrucción. Y entonces, cuando el ser humano aplica sus capacidades, que son capacidades racionales, esa capacidad racional
bien llevada y bien comprendida, según por supuesto el Marqués de Sade, le va a llevar a un concepto de llevar a último término la destrucción a todo cuanto aparezca, ¿no? Es muy interesante porque la propuesta de Sade, que luego la vamos a ver un poquito más despacio, está sobre todo relacionada con las pasiones, ¿no? O con los elementos más lúbricos. Pero la propuesta de Sade es mucho más complicada de lo que pueda parecer, ¿no? Porque aparece un elemento que sí que tendría que ver, y ya hago un spoiler así importante, ¿no? Sí que habla en la última parte, sobre todo en Juliette, de un mal, de una destrucción que no ha de causar ningún tipo de placer. ¿Qué es destrucción? Por destrucción. La cuestión es cómo se produce este extremo, ¿no? Pero claro, entre la línea de que el sujeto, el yo, es malo por naturaleza y la idea de que la comunidad es la que es mala, encontramos otra teoría más, según la cual existe un orden que es un orden criminal. Esta idea de orden criminal aparecería tanto en Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, también, por cierto, al hilo de Auschwitz, y también, por cierto, citan la obra de Justin, que he hecho antes referencia de Sade, y también, por ejemplo, Arendt también habla del orden criminal, y en nuestros días, en nuestras coordenadas, Rita Segato, al hablar del patriarcado, ha hablado también de un orden criminal, un orden patriarcal que está basado precisamente en una especie de mal estructural, ¿no? Pero claro, estamos siempre en extremos al final, o el yo o el orden. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa con el entre? ¿Qué pasa qué pasa en el entre? En el Mitsein. ¿Qué pasa en esa configuración del mundo? Que me parece que lo teníamos todo el tiempo delante de los ojos. Heidegger nos lo pone delante de los ojos, también ese ser con los otros. Hannah Arendt también habla del entre, pero no llegamos a profundizar en qué significa exactamente este entre, ¿no? Entonces, más que la pregunta de unde malum, ¿no? ¿De dónde viene el mal? Me parece más interesante la pregunta de cómo se produce y en qué consiste, ¿no? Y dentro de esta comprensión de qué consiste, bueno, creo que he preparado demasiada conferencia. ¿Veis? Es que tengo yo mucha. Bueno, dentro de esta comprensión, les decía de cómo es posible que hagamos el mal, tenemos que, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué entendemos por mal? Eso para empezar, porque de repente es una especie de saco roto y metemos todo ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué entendemos por mal? Dentro de qué entendemos por mal, hay una distinción clásica que es la de Leibniz en la Teodicea, que había hablado de un mal metafísico que tendría que ver con la imperfección de la criatura, o sea, nosotros, un mal físico que tendría que ver con el dolor y un mal moral que tiene que ver con ejercer el daño a los demás, ¿no? Y bueno, estaríamos manejando siempre estas tres dimensiones. Pero a mí no es por nada, pero no sé ustedes, pero no se puede dar una definición repitiendo o utilizando sinónimos de la palabra que quiere ser definida. O sea, ¿qué es el mal? Pues hay tres: físico, metafísico y bueno, no. O sea, me sigue pareciendo igual. Entonces me parece que es interesante diferenciar, ¿no? Quien sí diferenció, y me parece que de una forma muy interesante, ¿se ve esto? Porque ha habido una cosa rara en la pantalla. Sí, ¿Se ve bien? sí, sí. Bueno. Quien hizo una distinción muy interesante, yo voy a empezar con ella, pero luego voy a proponer la mía propia, fue Kant. Kant, cuando en la crítica de la razón práctica señala una diferencia entre Böse, Übel y Weh, ¿no? Böse sería el mal que se ejerce, tendría que ver con la voluntad, tendría que ver, claro, he vuelto a definir utilizando la palabra que quiero definir, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? Claro, este mal tiene que ver con un intento de, según Kant, obtener un beneficio causando un prejuicio, ¿no? Utilizando a los demás como medio y no como fin. El segundo concepto tendría que ver con Übel,
que es el malestar, ¿no? Es la definición que podemos entender como Übel. Y el tercer concepto sería D, que sería dolor. Esta distinción de, o dolor o padecimiento, si ustedes quieren, ¿no? Esta distinción de Kant entre Böse, Übel y D aparece más o menos elaborada previamente por Agustín de Hipona, que había señalado dos modos del mal. Les voy a leer. Uno, cuando decimos que alguien ha obrado mal, y otro, cuando alguien ha sufrido un mal, ¿no? El que se padece y el que se hace. Pero claro, yo sigo sin entender qué es el mal, no sé ustedes. Vale. Entonces, ¿qué es el mal? ¿O qué podemos entender por mal? Yo creo que hay que hacer una distinción que en español, en castellano, me parece sumamente rica entre lo que sea el daño, lo que sea el mal y lo que sea la maldad. Y fíjense, dentro del daño hay un daño, algo que entendemos por daño, que es un daño necesario. Me dirás, pero profesora Carrasco, ¿cómo que hay un daño que es necesario? Claro, hay un daño que tiene que ver con nuestro cuerpo vulnerable, que significa que somos susceptibles de herida. Y por eso cuando experimentamos dolor, el dolor es un mecanismo de defensa. Porque yo soy finita y soy mortal, experimento dolor. Y el dolor me permite intentar soportar o intentar curarme o intentar alejarme de aquello de que de alguna forma me destruye. Claro, la cuestión es que si yo digo que el daño necesario es un mal, sería un mal, un mal inseparable, estoy condenando mi propia naturaleza mortal. La estoy entendiendo como algo malo. El hecho de que seamos finitos no es malo. De hecho, es bueno para el todo. Si todo el mundo, si nadie muriera, esto sería un desastre. Entonces, claro, entendemos como algo malo una característica de nuestra finitud. Entonces, esto habría que entenderlo bien, ¿no? Luego es verdad que algunas personas o algunas entidades, algunos colectivos, utilizan su propia acción para, para generar un dolor ajeno y así generan dolor de forma innecesaria. Entonces me parece que una primera distinción importante es daño necesario, que está vinculado a nuestra naturaleza finita y mortal, y otra es que no debería ser considerada un mal, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Somos así, somos seres finitos como todo, todos los seres vivos, pero por otro lado también tenemos esa idea del daño innecesario, que es un daño que no tendríamos por qué causar. Y esto es interesante, porque si el daño necesario es consustancial, el daño innecesario no lo es. Este es un elemento importante, ¿no? Otro concepto que tenemos que entender, otra distinción que tendríamos que hacer es con mal y maldad. Pero la maldad es aquello que dice Hannah Arendt que ninguna filosofía ha dado por buena, que nadie hace el mal por mal. Como dice Kant, no hay una voluntad malévola, una voluntad diabólica. Pero claro, sí que vemos elementos, que lo vamos a ver después en nada, sí que vemos elementos que tienen que ver con hacer daño por el daño mismo. No solamente porque yo tenga un placer, que estaríamos en la lectura más tópica del sadismo, sino también una destrucción, que implica una destrucción de mí mismo, una destrucción del propio perpetrador. Y me dirán ustedes, ¿cuál? Bueno, pues les invito a que lean testimonios de perpetradores o que lean o que vean documentales de los perpetradores, por ejemplo, del genocidio de Ruanda. Y hay un momento determinado en los que dicen que no sienten absolutamente nada, que no saben por qué están haciendo eso, que es ya como cierto automatismo y que de alguna manera anulan lo humano en ellos. O sea, ya no es por obtener un goce, hay otra cosa ahí, hay otro elemento. La cuestión es cómo entendemos, no de dónde viene ese mal, sino cómo lo entendemos, ¿no? Frente a la maldad, que tendría que ver con una voluntad de hacer daño, con una voluntad y ser consciente de esa destrucción, tendríamos un concepto de mal, y este concepto de mal tendría que ver con hacer daño a alguien de forma voluntaria como medio para obtener un fin. Y por otro lado, pero no
no por hacer daño a la otra persona, sino como un simple medio, o bien un daño, o un mal que es involuntario, pero genera un daño innecesario. Por ejemplo, que yo ahora mismo diga algo que hiera la sensibilidad de alguien que me esté escuchando aquí. Yo, desde luego, no quiero hacer daño a nadie con mis palabras, pero es posible que yo genere un daño involuntario por un mal involuntario, ¿no? Claro, la cuestión implica entonces que hay males que son inextirpables y hay males que pueden ser recalibrados y pueden ser reentendidos. Y creo que es el sentido de intentar comprender y no justificar tan importante, ¿no? No sé, estoy hablando demasiado, como les decía antes, pero dentro de esta idea me parece interesante recuperar dos nociones importantes. Una de las nociones tendría que ver con que a la hora de afrontar el problema del mal, me parece que lo interesante no es circunscribirse al ámbito del sujeto, aquel que hace el daño. Me parece interesante también trascender el ámbito de la víctima, aquel que ha padecido el daño, y también me parece importante cuestionar este elemento del orden establecido, ¿no? Y me parece que una manera que tenemos de entender lo que sea el mal es la siguiente. Podríamos entender el mal, con sus diferentes modulaciones, como destrucción, perjuicio o merma dañosa, tanto para aquel que lo padece como para aquel que lo causa. Esta destrucción o merma puede deberse a causas naturales, puede darse de forma inevitable y necesaria, como decía antes, debido a nuestro carácter finito, o bien puede ser ejercida voluntariamente y con ciencia. Pero si le trascendemos la idea del sujeto, del perpetrador, la idea o del victimario, la idea de víctima y la idea de orden, me parece interesante situarnos en el entre del que hablaba antes. El entre, pero entendido como una relación intencional, una relación de fuerzas no meramente estática, que genera un vínculo social determinado. El mundo es aquello que surge entre los seres humanos. Y surge no porque sea el espacio entre los seres humanos, sino por el modo de relación. Así que el mal y la destrucción tendrían que ver no tanto con la destrucción de vínculos humanos, como también señala Halen en algunas cuestiones de filosofía moral. Dice, bueno, en el mal extremo no tenemos persona a la que poner responsabilidad, ya no existe nadie, ¿no? Llega a decir, ¿no? Pero claro, no, es que sí existe, ¿no? Entonces me parece que es interesante que pensemos el mal como una adulteración de los vínculos sociales que llevan a una destrucción de lo humano. Destrucción de lo humano es destrucción del cuidado, es destrucción de lo afable, es destrucción de lo familiar. Y entonces bien y mal no estarían asociados a esencias que de alguna forma permanecen, no serían punto de partida y tampoco tendría que ver con una comunidad que nos hace malos. Tendría que ver con el mundo que surge en las relaciones intersubjetivas entre los sujetos, ¿no? Porque una cosa que hemos olvidado con demasiada facilidad es que el sujeto no es una mónada, ¿no? Que parece parece una tontería que lo tenga que decir así, pero pensamos que somos sujetos aislados, que nosotros somos independientes de los demás, que el sujeto aparece como una especie de cogito cartesiano y que luego tiene su res extensa, pero no es así. El sujeto es siempre producto de una intersubjetividad y la intersubjetividad es siempre producto de un sujeto. Esto lo decía muy bien Fichte, muchísimo mejor, mucho más bonito que yo, cuando dice en el derecho natural precisamente, dice que solo hay hombre entre otros hombres y solo hay mundo entre los hombres, en el hacerse, ¿no? Entonces me parece que esa forma de vinculación es muy importante porque está centrada en una teoría del reconocimiento. Reconocimiento entre los demás. Bueno, los seres humanos son seres entonces intersubjetivos, no solamente porque vivan en comunidad, y esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, sino porque desde ella, o desde esta intersubjetividad, constituimos nuestra personalidad, desarrollamos dinámicas de interacción y reconocimiento por los cuales se distinguen modos de comprensión, de trato, de conocimiento, de límites y de respeto con respecto a aquello con lo que nos encontramos. Y esto quiere decir que un rostro humano, un perro, un árbol, una brizna de hierba, una herramienta de trabajo, todos ellos, personas, seres vivos, cosas y objetos que nos rodean, adquieren así una dimensión simbólica que condiciona y determina nuestra relación con ellos en base a esa vinculación intersubjetiva.
Si adulteramos esa vinculación, entonces encontramos maneras de deshumanizar, maneras de humanizar y maneras de inhumanizar. Hannah Arendt, ella también hizo énfasis en el entre que relaciona dos seres humanos, o mejor me gusta decir a mí dos seres vivos, porque incluiría a los animales no humanos, desde la aproximación que hace Heidegger al hombre como ser en el mundo. Heidegger, y ustedes, además en este coloquio de doctorandos y dado su línea de investigación de la facultad de Heidegger, ustedes sabrán muchísimo más que yo, pero saben que Heidegger se enfoca en la esencia, en la necesaria existencia con los otros en este estar en el mundo, ¿no? Y lo denominaba justamente Mitsein. Pero lo curioso del Mitsein es que también se puede entender no solamente como un ser con, sino que también puede entenderse como un ser contra el otro. Y de esto sí que tenemos experiencia, ¿verdad? Lo que pasa es que, fíjense, cuando pensamos el ser contra, entendemos que es un sujeto contra el otro y no nos damos cuenta de qué sucede en el mundo cuando haces eso. Nadie queda libre de esa vinculación. Es como tirar una piedra al agua. El agua cambia. Es un efecto en el que cada modificación en las vinculaciones tiene efectos en el todo, ¿no? Dice Heidegger, les leo una cita: nosotros afirmamos que la existencia no se relaciona ocasionalmente con el mundo, es decir, no se relaciona de cuando en cuando con el mundo, sino que la relación con el mundo, la referencia al mundo, pertenece a la esencia de la existencia o Dasein como tal, es decir, pertenece al existir en tanto que existir. Dasein no significa en el fondo otra cosa que ser en el mundo. Claro, pero ser con los otros, esas vinculaciones con los seres humanos. Ser con otros o ser contra otros, que no implica una destrucción del vínculo, sino una adulteración, como decía antes, es constitutivo de los seres humanos. Pero también aquello, como decía antes, que configura el mundo, un poco siguiendo la línea de Heidegger, ¿no? El mundo no es la suma de lo accesible, que es susceptible de ser modificado, sino el resultado de la relación que se establece entre los seres, ¿no? El mundo se hace, el ser humano por ello es, y ustedes también en esta línea heideggeriana lo saben muy bien, el configurador del mundo o Weltbildend, ¿no? Claro, la forma en la que tenemos entonces de entender el mal, o la que podemos tener de entender el mal, va a tener que ver con cómo generamos o cómo nos tratamos entre nosotros. Es decir, no me interesa solo el agente, no quiero poner el foco en el agente de que hay un mal que hace una persona determinada concreta, no me interesa solo el concepto de víctima, aquel que padece el mal, no me interesa solo el concepto de orden, sino me interesa el aspecto relacional, intersubjetivo, ¿no? La relación que tenga del prójimo y la relación que se establezca con él, si persona, animal o objeto, es lo que determina las formas de reconocimiento. Entonces sí que hay una formación de que el sujeto es quien es en torno a esas dinámicas intersubjetivas las que decía antes, ¿no? Entonces me parece que la herramienta que podemos entender para entender el cómo es posible el mal, para intentar comprender sin justificar, es aplicar la teoría del reconocimiento que había elaborado Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Un reconocimiento que se da en clara referencia a Fichte, en la que se da la necesaria presencia de dos individuos para la constitución de la propia identidad en un movimiento, y atención que esto es importante, de reconocimiento recíproco, ¿no? Entonces, si para Fichte o Hegel son dos personas las que se reconocen, ¿no? Y ese es el elemento de igualdad que ha utilizado Honneth, que ha utilizado Habermas, quizá lo que encontramos en el mal sea más complejo. Mientras uno de los individuos busca ser reconocida como ser humano con poder, la otra solo obtiene un inicial reconocimiento como ser humano para luego irla perdiendo gradualmente, ¿no? Para que el otro se eleve, ¿no? María Zambrano, utilizando también esta idea de que alguien busca ser reconocido como un ser humano con poder sobre el otro, o sea, el sometido tiene que asumir o aceptar o reconocer al otro como un ser humano superior, que se da una especie de endiosamiento. La cita de Zambrano es la siguiente: el que se endiosa lo hace a costa de otro o de otros que se le ofrece como víctimas o le ayudan en tácita complicidad para hacerlas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender
esta teoría del reconocimiento para aplicar las formas del mal. La idea de reconocimiento había sido desarrollada por Fichte, les decía antes, en el Fundamento del Derecho Natural, según los principios de la doctrina de la ciencia, que está escrita entre el 96 y el 97. Según Fichte, para que el yo tome conciencia de sí mismo y sea autoconsciente, ha de establecer una relación con lo que no es él, con aquello que tiene frente a él y lo limita. Así, esta limitación contra la que choca le permite reflexionar, volver sobre sí mismo para conocer quién es, cuáles son sus límites, cuáles son los contornos de su cuerpo y de su identidad. Puedes saber qué es en función de la imagen que el otro devuelve. Es importante, ¿no? La imagen que el otro te devuelve, la mirada del otro. El yo se forma y se conforma en el contexto de una interacción recíproca. El entre como una dinámica relacional, ¿no? Por eso ningún sujeto puede realizarse y tomar conciencia de sí de manera unilateral o solitaria, por mucho que Descartes se reafirmara en la soledad de sus meditaciones metafísicas. Y por cierto, también lo hace Hannah Arendt en el momento en que habla de esta solitud que les decía antes. Yo sola conmigo misma, hablando conmigo misma, puedo saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La totalidad del mundo, para un sujeto, está siempre constituida por la relación intersubjetiva, por la cual, al mismo tiempo que el sujeto va siendo consciente de sí mismo, es consciente de lo externo a él con el mismo movimiento. Allí donde no soy yo, se presenta una negatividad que me permite tomar conciencia de mis propios límites. En el mal, el victimario pasa por encima de la víctima, ¿no? Se considera parte del todo, pero necesita que la víctima de alguna forma le reconozca como aquel que tiene el poder. Esto nos llevaría, por supuesto, a entender cierta lógica sadiana, ¿no? Que es aquello que encontramos formulado en, por ejemplo, las 120 jornadas en Sodoma. Bueno, dentro de las... Estoy dejándome muchas cosas en el tintero porque bueno, veo que me estoy estudiando de tiempo, pero sí que luego los podemos a recuperar en la conversación que tengamos después. Pero sí me parece interesante que tengamos en cuenta algo que aparece en Sade. Y lo que aparece en Sade es la necesidad. Él tiene una obra que se llama La filosofía del tocador, que es una antipedagogía, es una forma de educar para que los demás, para la persona que está siendo iniciada en el sadismo, pueda reconocer en el otro una herramienta o un medio para realizar la propia naturaleza, ¿no? Pero es importante esto, es una antipedagogía, pero sigue siendo una pedagogía. Sigue siendo una forma de educar para que el ser humano aprenda a relacionarse de una determinada manera con los demás. Si es un aprendizaje, esto no es natural. No sé a ustedes qué les parece, pero que yo sepa, no. O sea, no, si es educación, no tiene que ver con lo natural. O sea, si es natural, te sale solo. Entonces ese es el problema que también tendría que ver con el propio concepto tan problemático de naturaleza en Sade, pero esto lo voy a dejar por aquí, ¿no? Claro, hay un elemento importante en este sadismo que decía antes, en esta antipedagogía, y es que del mismo modo que Sade aplica una antipedagogía y por tanto una pedagogía en otra obra muy conocida que luego Pasolini utilizó para hacer una película terrible, por cierto, muy buena pero muy terrible, las 120 jornadas en Sodoma, también aparece de forma muy clara una lógica, pero vamos, tenemos que levantarnos a esta hora. Estos son los métodos que tenemos que seguir. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Y todo lo que rompa esa lógica, entonces merece un castigo. Entonces, claro, si estamos dentro de la lógica racional, de nuevo el concepto de naturaleza es un poco raro. Entonces, bueno, la tesis central que quería presentar en esta conferencia, a partir de la teoría del reconocimiento, en torno al cual el ser humano necesita de otro ser humano para ser considerado como tal, y sobre todo para tener un lugar en el mundo y saber reconocerse de alguna manera a sí mismo, me parece que es interesante recuperarlo para analizar las dinámicas del mal, las dinámicas intersubjetivas en ese entre que yo entiendo de manera dinámica y tensional, ¿no? La idea clave, entonces, es la distinción, y esto es lo que me interesaba señalar, de 9 figuras de reconocimiento perverso, por las cuales la víctima, desde el horror más extremo hasta el daño cotidiano,
va viéndose de alguna forma arrastrada a un mundo cada vez más inhóspito. Y se ve también un poco destrenzada del mundo y aislada del mundo, arrancada de los suyos, a través precisamente del tipo de vínculo con el prójimo que se está generando, ¿no? Estas figuras de reconocimiento perverso, les decía antes que son 9, las vamos a empezar a analizar en nada, ¿no? No aparecen de pronto, lo que implica que aunque el acto efectivo, el fenómeno del mal, irrumpa en su concreción inesperadamente, como por ejemplo con los feminicidios que tristemente conocemos, por ejemplo también en los genocidios, este acto efectivo del mal se integra dentro de una lógica que, lejos de estar oculta, forma parte de un patrón de conducta. Y atención con esto, porque si forma parte de un patrón de conducta, el mal no tiene que ver simplemente con un perpetrador o no tiene que ver simplemente con un orden, sino que si tiene que ver con una dinámica que se presenta de forma gradual, también nos compete a nosotros. El daño ejercido de forma innecesaria sobre los demás, aunque no hagamos caso porque consideramos que no es cosa nuestra, sin embargo sí lo es, porque como ese movimiento de la piedra al caer al mar que les decía antes, ese movimiento, esa vibración afecta también a la adulteración del vínculo intersubjetivo. Cuenta Gourevich, es un periodista, en su libro sobre Ruanda, que el genocidio, por ejemplo, necesita tiempo y un recorrido previo que oriente y condicione las miradas de un pueblo ante el enemigo, ¿no? Un enemigo que se genera artificialmente. Les hablaba antes de la antipedagogía de Dolmacé, que se desarrolla Sade en la filosofía del tocador, pero no hace falta que nos vayamos a Sade. Ustedes conocen bastante bien ya el adoctrinamiento del Holocausto, ¿no? De cómo los soldados habían llevado en Alemania se había llevado un proceso de deshumanización de la víctima, no eran seres humanos los judíos, pero también pasó en Ruanda, ¿no? En 1990 se publicó un texto muy difundido antes de la masacre que llevaba por título Los 10 mandamientos Hutus, ¿no? Y dentro de estos 10 mandamientos Hutus, la octava consigna era la siguiente: los Hutus tienen que dejar de sentir compasión por los Tutsis, ¿no? Entonces era este momento de intentar cambiar la visión que tenemos de los demás, intentar cambiar la visión del reconocimiento, ¿no? El mal se dice de muchas maneras y se hace de otras tantas, pero lo que más nos inquieta de él es cuando el perpetrador parece carecer de empatía. Y eso también tendría que ver con cómo esa falta de empatía también se genera y se construye a través de una antipedagogía, ¿no? Dentro de estas 9 formas, y voy a empezar ya a enumerarlas porque tengo todavía un ratito, ¿no? Más o menos, tenemos un par de horas, así que y mis ojos van bien. ¿Se me está siguiendo bien? ¿Están ustedes perfecto, bien? Vale, perfecto. Bueno, dentro de las 9 figuras de reconocimiento perverso que me gustaría desarrollar ahora, utilizando claro, lo que estoy haciendo es fusionar el Entre-Mitsein de Heidegger, convertirlo en un ser contra, entender que el entre tiene que ver con el ser con los otros y que no es algo estático, sino que es una dinámica relacional, y en esa dinámica relacional se funciona una forma de reconocimiento por los cuales, por ejemplo, ustedes cuando empezaron la conferencia me han presentado como la profesora Ana Carrasco. Me reconocen como profesora y por eso me han invitado. Si no fuera reconocida como profesora o como experta en el mal, pues no habría sido invitada. Implica también entonces una forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, en esas figuras de reconocimiento perverso encontramos las siguientes. La primera figura es la deshumanización de la víctima, por la cual ésta se entiende como una cosa o un animal no humano. Por ejemplo, en los testimonios que hablan, por ejemplo, hay un libro que se llama Una mujer en Berlín, publicado de forma anónima. Una mujer en Berlín habla de cómo cuando entraron los rusos en Berlín empezaron a violar a todas las mujeres, ¿no? Y lo que dice es que trataban a las mujeres como si fueran trozos de madera o elementos de plástico, ¿no? Algo que también, por ejemplo, encontramos en los testimonios del Estado Islámico, ¿no? Por ejemplo, de Nadia Murad, que también habla de que la mujer es una especie de muñeco, o el animal es una especie de muñeco, o por eso, precisamente porque es inferior, podemos hacerle daño. Entonces, no hay sentimiento de culpa porque al fin y al cabo se puede hacer. Pero claro, eso no es natural.
aunque tampoco es social. Esa vinculación intersubjetiva que se está dando, ¿no? En la segunda se identifica a la víctima, como lo tienen ustedes aquí escrito, se identifica a la víctima como un ser humano y pervive un sentimiento de culpa. Yo reconozco que el otro es un ser humano, como yo, ese es el elemento de reconocimiento, el otro me reconoce a mí también como un ser humano, hay un sentimiento de culpa, un remordimiento, conciencia del daño, pero se trata de obtener un beneficio o evadir el mal en propia carne, ¿no? Un poco lo que tienen ustedes ahí escritos. La víctima sería un efecto colateral para sobrevivir, ascender posiciones o alcanzar una ganancia a costa de los demás. Entonces yo sé, por ejemplo, que estoy cansada de hacer cola y entonces reconozco que la otra persona que está delante de mí en la cola para ir a comprar pan o en la farmacia es un ser humano como yo, pero yo quiero necesariamente saltarme la cola para comprar el pan antes, ¿no? Entonces lo que hago es empujarla o colarme y es posible que le haga un daño y es posible que tenga un sentimiento de culpa, pero bueno, es que yo quería ese beneficio para mí, ¿no? En la tercera figura se hace el mal o se permite para obtener un beneficio. Y aunque se sabe que quien padece el daño es un ser humano, no hay sentimiento de culpa. El ejemplo que les ponía antes, mira, es que me da igual que esta señora o este señor anciano lleve una hora de pie, es que yo quiero pasar antes, ¿no? No hay un empleo del poder sobre otro como fin en sí mismo. Esto es interesante, ¿no? Eso es importante, es el objetivo que se quiere lograr. En la cuarta figura, el mal narcisista, el perpetrador hace el mal con el propósito de ser el centro de atención o por considerarse egocéntricamente el centro de la vida de los demás, de modo que utiliza a los demás como medios y como efecto colateral les causa un daño del que no es consciente o no le importa, porque los demás son actores de reparto de la propia vida. El perpetrador experimenta dolor o placer hacia sí mismo y las reacciones que genera ese sentimiento de placer y de dolor, pero carece de empatía con respecto a los demás, no ve a los demás. En la quinta figura, el otro sería reconocido como enemigo al que se odia y se quiere erradicar. Pero claro, es que aquí, si se dan ustedes cuenta, esto es muy perturbador, porque la primera parte, la primera figura de deshumanización, efectivamente yo puedo hacer daño a alguien porque lo he cosificado o porque lo he convertido en animal, pero en todas estas formas, figuras de reconocimiento que les estoy hablando, necesariamente hay una conciencia de humanidad. Qué fácil es decir que se ha deshumanizado. Qué fácil es. No, es que semejantes atrocidades acontecen porque se ha deshumanizado a la víctima. Bueno, ¿y qué pasa si no se está deshumanizando? Sino lo que hay precisamente es una humanización. Somos conscientes de que es humano y aún así lo hacemos, ¿no? El enemigo es un humano al que quiero erradicar. No es una rata, no es una cucaracha, ¿no? Decir esto es justificarlo, pero no comprender el fenómeno. La sexta figura sería un reconocimiento diabólico e introduce el elemento del goce. Quien hace el mal puede seguir una orden, una ley u ostentar una posición de poder y utilizarlas como excusa, porque generar daño o perjuicio provoca un disfrute por parte del perpetrador que sabe y siente que la víctima sufre. Y es ese sufrimiento el motivo por el cual experimenta placer. Esto es más complicado de entender, ¿no? Cuanto más someta a su víctima, cuanto más consciente sepa de dónde y cómo hacer daño, más disfruta ejerciendo su poder. Claro, en el reconocimiento diabólico, en esa mirada hacia el otro le reconoce como alguien que tiene poder. Y ese poder implica también el poder de darle vida o darle muerte. Y esto me parece muy perturbador porque dentro de esta figura del reconocimiento, entonces, lo que encontramos es que no se trata de mero poder, se trata de la idea de que tengo la vida del otro en mi mano y le puedo dar muerte cuando y como yo quiera. Por eso, además, en las figuras del sadismo que encontramos en Sade y que de las que habla Hannah Arendt en esa cita del principio que les he puesto,
lo que encontramos es que no se quiere que la víctima muera rápido. Se quiere, en lo posible, extender el tiempo del dolor lo máximo posible. De hecho, que muera la víctima es una perturbación para esta sexta figura. En la séptima figura, caracterizada por la hibridad del poder en sí mismo, el perpetrador está desconectado de la víctima. Lo que importa es el ejercicio del poder sobre el otro y el refuerzo del orden del que forma parte del victimario. Disfruta del poder hacer, pero no tanto del dolor de la víctima en sí misma. O sea, la sexta figura introduce el elemento de goce, porque yo tengo el poder sobre la víctima y siento que ella sufre, entonces yo obtengo placer. Pero en la séptima no existe esa conexión. En la octava figura, la del estoicismo sadiano, y cuidado con esto, desaparecen culpa y goce. Y el perpetrador, como escribo en esta diapositiva, hace el mal de forma automática. ¿A qué me refiero con estoicismo sadiano? Pues aquí nos podemos llevar unas cuantas sorpresas, porque va de lo que realmente la filosofía no ha pensado, pero que sí había descrito Sade en Juliette. Hay un momento en el que, en otra descripción de testimonios de otro de los grandes acontecimientos atroces de la historia de la humanidad, como son los Gemelos Rojos de Camboya, de Riti Pat, que es un cineasta que se entrevista con Doug, que era el cabeza pensante de las torturas que se hacían a los prisioneros. Le dice, bueno, pero usted es un sádico. Y le dice Doug, no, dice, yo soy un estoico. Y dice, pero ¿cómo que es un estoico? Y dice, yo soy un estoico porque hago lo que debo hacer y además no siento nada. Y hay un momento determinado en el que Sade, en Juliette, dice que justamente lo que tiene que hacer el que practique el sadismo no es disfrutar de la muerte del otro o tener la muerte del otro en la mano, sino que lo haga de tal manera que también se destruya a sí mismo. Y cuando se destruye a sí mismo, se inhumanice, rompa lo humano, rompa el elemento de la afabilidad y de la conexión, ¿no? El perpetrador hace el mal automáticamente, con apatía, que es el mismo valor del estoicismo, y donde ni siquiera hay placer o goce, porque no se siente nada, ni hacia la víctima ni hacia uno mismo. Lo que cuenta, como en el caso que decía antes de los Gemelos Rojos, es cumplir un plan o ejecutar un sistema independientemente del coste ajeno o propio, ¿no? Es el mal más eficiente y asociado a los grandes totalitarismos, ¿no? Les recuerdo que el propósito del régimen de los Gemelos Rojos era precisamente el funcionamiento perfecto de la maquinaria del Estado a costa de los propios individuos, ¿no? Finalmente, en la novela figura, la de la indiferencia, el mal se hace y el daño se contempla o se permite con indiferencia. Cuando somos indiferentes al mal de los demás, se reproduce incluso con automatismo y puede que ni siquiera se obtenga beneficio alguno. Todas estas formas de reconocimiento pueden combinarse y darse simultáneamente. Entonces, como aún veo que tengo todavía un ratito, ¿no? ¿Puedo seguir un poco más? Adelante. Dentro de estas 9 figuras, me interesaba sacar a colación una serie de testimonios reales, para que vean que esta idea de que el reconocimiento perverso implica efectivamente deshumanización, pero también humanización y también un momento de inhumanidad, es decir, de adulteración del vínculo, de cuidado, de protección de los demás, una adulteración del vínculo intersubjetivo que repercute directamente en nosotros mismos y una forma en la que nosotros, a nivel subjetivo, reforzamos esas dinámicas intersubjetivas, me interesaba señalar algunos puntos importantes. La primera figura que les decía antes, la de la deshumanización de la víctima, consiste en la deshumanización, decían. Sería aquella en la que no se ve el rostro humano, sino que se le reconoce, como decía antes, como una cosa o como un animal que no merece respeto alguno. La relación intersubjetiva sigue estando, pero está pervertida.
ya no se trata de un equilibrio que medie entre los seres humanos, sino de una asimetría. Es preciso degradar a la víctima, en primer lugar, para que sepa cuál es su verdadero lugar en el orden. Y en segundo lugar, si el mal se ejerce a través de los victimarios, para que estos vayan poco a poco modificando el reconocimiento inicial de la víctima por el que se siente encontrarse ante un semejante, debe darse una visión de la víctima en la que ésta no es como tal verdaderamente humana. Les recuerdo y les leo 3 testimonios. Uno muy conocido de Primo Levi. La víctima debe ser degradada para que el matador sienta menos el peso de la culpa. Otro texto de Nadia Murad, víctima del Estado Islámico. Cuando estaba en el Estado Islámico me sentía impotente. Si hubiese poseído un ápice de fuerza cuando me arrebataron a mi madre, me la habría protegido. Entonces, claro, quien es víctima de ese tipo de deshumanizaciones, hay un momento en el que Nadia Murad habla que la tratan como una muñeca, como decía antes. Se trata también de ver cortada la relación con la comunidad, con la familia y consigo misma. Quien experimenta este proceso como víctima siente impotencia y degradación, falta de fuerzas e incapacidad de defenderse, ¿no? Algo que también sostiene el propio Primo Levi, que les decía antes. Les leo otro fragmento de Primo Levi, la misma sensación debilitante de impotencia y de despojamiento. Otro testimonio, esta vez de Riti Paz y los Gemeres Rojos. Cito, sin arroz, sin agua, sin fuerzas, ¿cómo resistir? Sin amigos, sin hermanos ni hermanas de combate, ¿cómo huir? ¿Cómo seguir siendo un hombre? Fin de cita, ¿no? Otra más, no quería abusar, pero en fin. Una mujer, superviviente de los campos de concentración, Postel Binet, dice, todo estaba calculado para consumirnos, para mantener nuestra carencia en cada ámbito, sueño, cuidado, ropa, comida. La intención era agotar a los detenidos para que acabaran desapareciendo, ¿no? Entonces, lo que aparece de forma reiterada en muchos testimonios del horror es esa cosificación que les decía antes, ¿no? La cuestión es si hemos abusado mucho de la deshumanización. Por eso me parece interesante, ¿no?, recuperar otras formas que tienen que ver, y esto es lo que es más duro de recuperar, con humanizar a la víctima. En este punto, el perpetrador puede hacer un esfuerzo, pese a todo, por no sentir, porque sepa que en realidad sí son seres humanos a los que está haciendo eso. O bien, precisamente lo hace porque son seres humanos y a partir del sometimiento y el reconocimiento de un ser humano que te mira como algo superior, obtienes algún tipo de elevamiento, como decía María Zambrano, ¿no? En la segunda figura les decía antes que hay un sentimiento de culpa o conciencia del daño. Se actúa por egoísmo, pero muchas veces no hay empatía. Las víctimas se consideran humanas, por tanto, pero se hace el mal sobre ellas para obtener un beneficio. El que obedece para salvar su vida, pero también el que roba o se aprovecha de la situación para enriquecerse. Entonces hay un sentimiento de culpa ahí, ¿no? Otros perpetradores afirman haberse sentido en situaciones un poco atroces, una especie de sueño, ¿no? Pero una vez que han despertado sienten ese sentimiento de culpa. La tercera figura del reconocimiento perverso, les decía que la diferencia con el anterior es que no hay sentimiento de culpa. Hay un egoísmo insensible. Puede que también el perpetrador obedezca órdenes o que se permita que otros hagan el mal solamente para obtener un beneficio personal o para evitar el propio daño. Y aunque sabe que la víctima es humana, no se siente nada hacia ella, no hay sentimiento de culpa. En el documental Utopía y Terror, Los Gemeres Rojos, que está filmado por Riti Paz, se recogen también las declaraciones de un fotógrafo. Y dice, un fotógrafo del Centro de Torturas de Phnom Penh, y les leo la cita. En algunas ocasiones sentí piedad de los presos que fotografiaba, me daban pena, pero entonces no había lugar para los sentimientos. Me ordenaban que no sintiera nada por ellos, ya que eran traidores. Cada uno tenía que cuidar de su propio pellejo, y el pellejo de los prisioneros era cosa suya, no mía, ¿no? O sea, son cosas, es verdad que son seres humanos, pero mira, es que yo tengo que cuidar por mi propio pellejo, ¿no? La cuarta figura, que era la del mal narcisista, está asociada con una falta de empatía total y de un egoísmo muy individualista.
en muchos casos está relacionado con psicopatías, cuando no se siente absolutamente ningún tipo de relación, no se sabe leer los sentimientos de los demás. El que hace daño se considera el centro de atención y, como dijera Schelling, los empeños en ser considerado centro causan trastornos y daños a los demás. Su acción corrompe las relaciones sociales al considerar a los demás como meros actores de segunda de su propia vida, que decía antes, ¿no? Esa es la persona que se considera el centro y entonces va haciendo daño, a veces voluntariamente, y a veces va generando destrucción a su paso y no se da ni cuenta, ¿no? Pero el mal narcisista se da mucho, ¿no? Esto lo vemos lamentablemente mucho. La siguiente figura, la quinta, reconocería, como les decía, está en esa diapositiva, ¿no?, al otro como un semejante, pero es un adversario. En el lenguaje de Carl Smith sería un enemigo que hay que eliminar, ¿no? La diferencia entre inimicus y hostis. La sexta figura, que les decía antes, es la más abyecta, porque del mismo modo que, según Hegel, una conciencia necesita de otra conciencia para constituirse como sujeto, cuando se sabe que es un ser humano aquel que se está sometiendo y precisamente por eso se experimenta placer, esto constituye la concreción extrema de la maldad, aquel que actúa reconociendo que los ojos que devuelven la mirada son los de un ser humano y celebra sobre él para sentir su poder a través del dolor que sabe que está causando. Se maltrata porque es humano, se maltrata y se hace daño porque a mayor sufrimiento del otro, mayor placer y elevación experimenta el victimario. Disfrutar haciendo el mal. Esto es algo que tendría que ver con una primera lectura del sadismo. En los ojos del perpetrador, por ejemplo, Nadia Murad vio la intención de dañarla, ¿no? Y decía en uno de sus testimonios, actuaba como si me odiara, me pegaba si intentaba cerrar los ojos. Para él no bastaba con violarme, me humillaba tanto como podía. Entonces, es esta idea de que la víctima reconozca en el otro a un ser humano. Ese es lo terrible de esta figura, ¿no? No es que la víctima sea inferior, sino que se tiene el poder al hacerla sentir como tal, al hacer daño para afirmar la propia identidad. El perpetrador necesita, por tanto, ser reconocido por la víctima como un ser humano que ostenta el poder. Tal coincidencia de voluntad y deseo es diabólico, como dijo Zambrano, y esto es lo que negó Kant, pero creo que debemos recuperar, ¿no? Después de estas figuras aparecen la séptima, la octava y la novena, y aquí encontramos el núcleo de lo inhumano. La insensibilidad absoluta hacia aquel al que se hace daño, aunque no hacia uno mismo, es la característica de la séptima figura, la de la debilidad del poder. No se trata de disfrutar del dolor del otro, sino del poder en sí mismo. Puede reconocerse un rostro humano, pero se anula todo sentimiento y toda relación entre dos seres humanos. Pero del mismo modo que la víctima se destruye, el perpetrador, al negar para sí la relación constitutiva del otro para hacer mundo y propiciar la humanidad, también entonces adultera su propia construcción intersubjetiva y entonces se convierte en alguien inhumano, ¿no? Fíjense ustedes que dentro de otros testimonios, esta vez de las torturas llevadas a cabo en Chile, otra cita de Hernán Zinn, nos dice lo siguiente: nos ordenaban que cuando se viera a una mujer había que violarla. Uno se deshumaniza convirtiéndose en un gorila, ¿no? Dice también Ritipat, los torturadores del S21, que es este centro de torturas, se convirtieron en desechos porque a su vez se deshumanizaron, ¿no? Pero que es en realidad es inhumanizarse. En lo más terrible del reconocimiento perverso aparece la octava figura, la del estoicismo sadiano que les mencionaba antes, asociada a la apatía que lleva a la inhumanidad del perpetrador. No siente nada, ni siquiera en relación consigo mismo. Eso es lo que buscaban en realidad los personajes de Sade. Esta era, y cuando estamos leyendo a Sade, es Sade lo que quiere, ¿no? Esta es la consumación de la destrucción total de la humanidad, cuando el perpetrador no solo no siente hacia la víctima, sino tampoco hacia sí mismo. El mal por el mal mismo, la destrucción total. Es la insensibilidad absoluta de la crueldad más pura. El mal absolutamente desligado de los otros y de uno mismo.
pero que recompone un entre completamente inhóspito. En un momento determinado, también en testimonios de Ruanda, les leo una recuperación de algo que dijo un perpetrador. Dice: uno no sabe dónde van los sentimientos cuando matas, se van. El amor y la alegría salieron de mi cuerpo. Matas a un hombre, luego matas a otro, y es muy fácil matar a 10 o 20 personas. Fin de cita, ¿no? Fin de testimonio. La apatía es la perfecta culminación de la producción de la destrucción, pero por no escapar a la lógica de fines y medios, sino por llevarlos a su culminación, ¿no? Porque justamente lo que se trata es la eliminación total de todo lo humano. Como decía antes, es lo que quería Sade. La insensibilidad y la indiferencia, la apatía, la oscura apatía estoica, que cortan o anudan toda relación del sujeto con el otro, incluso con la naturaleza misma, es lo que encontraríamos en esta frase, ¿no? Finalmente, la novela figura de la indiferencia es la de la indiferencia ciega, ¿no? Esta figura me interesa porque tiene que ver muchas veces con la propia tesis de la filosofía del mal banal de Hannah Arendt. Hannah Arendt había asociado este mal banal a acontecimientos extremos como el Holocausto, en los que ningún monstruo, sino seres humanos comunes y corrientes hacen el mal cuando actúan sin reflexionar bajo ciertas órdenes, ¿no? Dejan de ser personas, es lo que dice Hannah Arendt. Pero hay un mal donde lo que es común no es el perpetrador o el agente. Y esto me parece que es el punto importante. Si el mal es una dinámica relacional intersubjetiva, entonces no aparece simplemente en los grandes acontecimientos de la historia o en las grandes vejaciones como feminicidios o genocidios, sino que aparece de forma gradual en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Hay una forma de relacionarnos que puede verse todos los días a través del daño innecesario, que decía al principio, de los microgestos cotidianos. La novena figura es la del mal ordinario, que está siempre presente, pero que es imperceptible. Aquel que incluso negamos cuando sostenemos que el mal es relativo, aquel que cometemos con suma facilidad a veces conscientemente. No consiste en el mal extremo, sino que se encuentra en los pequeños males de todos los días que podrían ser evitables. Efectivamente, no hay que ser un monstruo, moverse por egoísmo o tener una voluntad malévola, sino que solo es preciso haber perdido la sensibilidad y el vínculo hacia nuestros congéneres, de tal modo que no son indiferentes. ¿Otra mujer muerta más? ¿Otro asesinato más? ¿Otro robo más? Ese tipo de frases lo que están dando cuenta es que entiendes que ese mal, ese daño, no es cosa tuya. Lo espectacularizamos, pero no estamos libres de ese mal y de hecho lo que hacemos es reforzarlo con nuestra actitud ante él. Es decir, que el mal no es consustancial como pensamos. El mal no es lo que se repite continuamente en la historia, sino que lo que se repiten son nuestras dinámicas de relación con el otro y con nosotros mismos, ¿no? Les leo una cita de Ante el dolor de los demás de Susan Sontag. Me dije, qué terrible, y cambié de canal. Así que, ¿cómo puedo indignarme si alguien en Francia, Italia o Alemania ve las matanzas que suceden aquí día tras día en sus noticiarios nocturnos y busca aburrido otro programa? Fin de cita. El aburrimiento también es una herramienta de Sade. Luego podemos hablar de eso. Y así, de dolor en dolor y de contemplación en contemplación, con la misma intensidad con la que nos escandalizamos ante la injusticia y airadamente proclamamos la necesidad de cambiar las cosas, nos hundimos al día siguiente en la inercia de nuestros días. Porque lo sucedido allí, o lo visto en las noticias, ahí queda, ¿no? Me parece que esa idea de que el mal es una queja tan antigua como la historia, que se ha citado muchísimas veces, la deberíamos repensar. Porque es verdad que yo he hablado de cosas terribles en esta conferencia, en esta charla, pero me parece que no debemos condenar al ser humano, no debemos darnos por perdidos. Y efectivamente, si se trata de una relación intersubjetiva, se puede trabajar en otra dinámica que minimice ese daño que es innecesario. Claro, en esta continua vuelta de lo mismo, cuando estamos despreciando, entonces insensibilizándonos de forma indiferente el dolor de los demás, literalmente nos quedamos sin seso,
no sé si se dice en México, lo de quedarse sin seso, porque insensible, del latín insensibilis, es quien no siente lo percibido y por tanto no puede aplicar el sentido común a lo común. Por lo que cegado por lo que ve, no cuestiona su propio modo de mirar, sus propias dinámicas, su propio entre, el propio mundo que él está ayudando a colaborar, a conformar, ¿no? Este es el peligro del que es complicado sustraerse, pero que hacemos continuamente. Que sin reflexión no hay persona que se haga responsable de acciones, decisiones y reflexiones de forma consciente y autocrítica. Entonces, no podemos pensar simplemente en el sujeto, en el perpetrador, en la víctima, en el orden, sino en toda esa dinámica. Somos responsables de lo que hacemos, pero también responsables de lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Y por eso, y cierro con Hannah Arendt, comprender no es justificar. Y que comprender implica la necesaria tarea de hacerse cargo de la experiencia del mal, como hizo Adrián Salas. Muchas gracias.